Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, ya tenemos aquí a Carmen Torrano, ¿vale? Que va a estar hablándonos de qué es el IoT, ¿vale? Y el Internet de las Cosas y cómo estar protegido, con lo cual tenemos aquí otra ponencia que promete mucho, muchísimo, y sobre todo con un tema, bueno, pues que el IoT está ahí cada día mucho más presente y muchísimo más que va a estar presente en nuestro día a día con todos los cacharros conectados. Eso de que se conecten tantos cacharros, eso ya es un poco verlo, por eso la importancia de saber cómo estar protegido. Bienvenida, Carmen. Hola, buenas tardes a todos en España, buenos días en Latinoamérica. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Sí, siempre es algo fenomenal, que disfruto muchísimo dar una charla, cuanto más cuando lo hacemos para una causa como esta, ¿no? Una causa benéfica en la que, bueno, pues estoy súper agradecida de poder estar aquí colaborando con vosotros esta tarde. Y bueno, pues el tema que quería tratar hoy es qué es el IoT, ¿no? Esta tecnología que está, bueno, tan en auge, que está en boca de todos y que creo que tenemos que conocerla, saber lo que es, y también vamos a dar unos consejos de cómo estar protegido. Sobre todo a nivel de usuario. Lo voy a intentar enfocar bastante con un carácter divulgativo, ¿vale? Porque quiero que sea una charla para todos los públicos y que de aquí nos podamos llevar una serie de consejos muy sencillitos que todos vamos a poder aplicar en nuestro día a día para estar más protegidos. Y bueno, no puedo empezar la charla sin de verdad quitarme el sombrero ante la organización de CoronaCon. Han hecho un trabajo espléndido en un tiempo récord, han montado una conferencia como esta, masiva, creo que de muchísima calidad, han recogido una serie de ponentes, una serie de profesionales que de verdad creo que merece que les demos las gracias, que nos quitemos el sombrero y que avalemos este trabajo y estemos muy agradecidos por ello. Como os decía, también, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí siguiendo las charlas. Creo que tenemos varios cientos de personas que nos están viendo en este momento. Y muchísimas gracias a todos los que estáis aportando. Sabéis que es muy importante que en este momento pues todos colaboremos con esta causa. Y bueno, pues para mí es un honor poder aportar este granito de arena. Así que, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que estáis aportando para esta causa. Antes de nada me presento, como bien me ha dicho Yolanda, mi nombre es Carmen Torrano y actualmente trabajo en Telefónica, en particular en 11paths, que es la unidad de ciberseguridad de Telefónica, y trabajo también en colaboración con todo el área de IoT y todo el otro resto de áreas de Telefónica, por supuesto. Como ha dicho antes mi compañero Antonio, también soy una de las afortunadas que ha sido elegida como CSE de 11paths, como el Antonio que habéis visto anteriormente y el Antonio que va a venir detrás de mí la charla. Pues tenemos el gran privilegio de ser uno de los 9 CSEs en España. También hay programas en Ecuador, en diferentes lugares, y muchas veces nos preguntan qué es esto del CSE, ¿no? Que significa Chief Security Envoy. Y básicamente nuestra misión es pues dar charlas como por ejemplo pueda ser esta, charlas de concienciación sobre ciberseguridad, charlas en las que damos contenidos técnicos, en las que vamos a conferencias especializadas sobre ciberseguridad y tratamos de expandir el conocimiento de ciberseguridad en este área para que se conozca tanto a nivel más de divulgación y se sepa cómo estar protegido, tanto a nivel más técnico y más profesional. Bueno, además de esto, veréis que no me aburro. Llevo a cabo labores docentes como profesora en varias universidades y centros de estudios españoles. Y también, bueno, pues soy ponente habitual en varias de las conferencias más conocidas sobre ciberseguridad. Además de esto, junto con varios compañeros, pues hemos publicado hace un año y medio o algo así un libro titulado Machine Learning aplicado a la ciberseguridad, y es un libro que creo que es muy práctico, tiene muchísimos ejemplos que se pueden seguir, tenéis el código y al fin y al cabo lo que tratamos es de dar también divulgación, saber cómo se pueden aplicar estas técnicas de Machine Learning en problemas específicos de ciberseguridad. Así que bueno, pues si os interesa os dejo el enlace y por supuesto os dejo también mis datos de contacto y me podéis contactar si tenéis dudas, si queréis preguntarme algo o si queréis contarme alguna cosa, pues sabéis que siempre estoy abierta para ello. Y bueno, pues vamos a empezar con la temática de hoy, que como decíamos, el IoT, el Internet de las Cosas, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues es una nueva tecnología que desde mi punto de vista está siendo una de las grandes revoluciones, ¿no? Una de tantas en las que estamos desarrollando muchas tecnologías
y es una de las que está cambiando el mundo, ¿no? Cambiando la concepción de cómo nos interrelacionamos con las cosas, con las personas, con los objetos, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, el IoT lo que hace es conectar dispositivos a Internet y muchos de ellos son dispositivos que no se había hecho antes, ¿no? Pues, por ejemplo, como puede ser una nevera, que cuando se nos acabe determinado producto, pues puede hacer una petición al supermercado para decir que necesitamos leche, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cosas que antes se veían como algo un poco futurista, pero que poco a poco van llegando y ya están aquí. Y bueno, he elegido esta temática porque creo que es muy importante que todos sepamos qué es, de qué trata y que sepamos con algunos consejos muy sencillos vais a ver cómo podemos estar protegidos, ¿no? No es algo a lo que hay que tener miedo, simplemente son tecnologías que tenemos que aprender a usar. Igual que cuando al principio empezaron los coches y no se sabía conducir bien y podía haber algún accidente, lo único que tenemos que hacer es aprender a utilizarlos adecuadamente. Pues con las tecnologías sucede lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es aprender a utilizarlas del modo adecuado para estar protegidos y de esta manera podremos beneficiarnos de todos los beneficios y de todas las ventajas que nos traen. Bueno, pues uno de los grandes retos que nos trae el IoT es la escala, la dimensionalidad. Es decir, nunca antes nos habíamos enfrentado a un reto de tales dimensiones, ¿vale? En cuanto a dispositivos conectados. De hecho, Gartner, que como sabéis es uno de los analistas principales y más conocidos, ya dice que para 2020, el año en el que nos encontramos, habrá 20.000 millones de dispositivos conectados. Y para 2050 se hace la previsión de que habrá alrededor de unos 75.000 millones de dispositivos. Como os podéis imaginar, esto es una cantidad ingente de dispositivos conectados. Como digo, muchos de ellos no estaban pensados previamente para estar conectados, como pueda ser una lavadora, o una tostadora o un frigorífico, por ejemplo, y por tanto, pues esto nos trae muchísimos retos, no solamente tecnológicos, sino también desde el punto de vista de la ciberseguridad. Y bueno, como vamos a ver, el IoT nos influye a todos. Esto impacta en todos los ámbitos de la sociedad. Desde, por ejemplo, los smartwatches, que seguro que muchos de vosotros tenéis, hasta, como estaba mencionando, los electrodomésticos de nuestra casa. Entonces, creo que una de las grandes características de esta tecnología es que nos involucra a todos. Esto ya no es una cosa que involucra solamente a los informáticos o a las personas que les gusta la tecnología o a las personas de telecomunicaciones. Es que esto es algo que tenemos todos y que vamos a tener todos en nuestra casa, en nuestro coche y en todos los aspectos con los que nos relacionamos con la sociedad, ¿no? Pues desde cuando vamos a un hospital y hay dispositivos conectados, desde cuando vamos a cualquier oficina y tenemos todo este tipo de dispositivos. Por eso creo que es tan importante que hagamos esta labor de difusión que pretendo hacer con esta charla y que nos acerquemos un poquito más a este mundo. Bueno, pero ¿a qué más sectores afecta el IoT? Pues, por ejemplo, como os decía, los dispositivos médicos, que es algo que a día de hoy es algo fundamental, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un marcapasos. Pero también a los juguetes con los que juegan nuestros niños. Incluso hablamos de los coches conectados, ¿no? De los cuales pues, pueden estar conectados a Internet, podemos estar con una tablet en el coche conectados a Internet, podemos estar viendo los datos de telemetría del coche y ver su estado, etcétera. Pero ya no solamente nos centramos en un coche en particular, sino en cómo éste se relaciona con el resto de coches que tiene alrededor y cómo de esta manera pues, podemos monitorizar el tráfico, evitar un accidente, todo este tipo de cosas. Y si seguimos expandiendo esto, vemos como un objeto, el coche, se puede comunicar con otros objetos de la ciudad, como por ejemplo los semáforos, los peatones que están pasando. Y todo esto nos lleva a un ecosistema como puede ser el de una Smart City, en el cual pues, los dispositivos de monitorización de cámaras de seguridad, los parkings, los sistemas de gestión de residuos, todo el tema energético, ¿no? de la luz, el tema de alumbrado. También tenemos el tema de la polución del aire, ¿no? De la contaminación, centros comerciales, gestión de aguas, oil and gas, etcétera. Por tanto, al final esto forma un ecosistema en el que todo está conectado, en el que todo está interrelacionado y se están generando una gran cantidad de datos que, por supuesto, habrá que tratar adecuadamente. Y todo esto también entonces entra en relación con el Big Data.
Pero todo esto también afecta a la industria. Por ejemplo, podemos hablar de smart meters, de centrales eléctricas, etcétera, etcétera. Por tanto, el IoT es algo que abarca a todos los niveles y que nos afecta a todos, directa o indirectamente, tanto con dispositivos que podemos tener en nuestra casa como con todos los dispositivos con los que nos relacionamos en la ciudad y en la sociedad en general. Y como podéis ver, muchos de ellos son sistemas críticos. Por tanto, es fundamental e imprescindible la ciberseguridad. Es imprescindible que todo esto se diseñe, por un lado, desde un diseño seguro, es decir, que evitemos que pueda haber cualquier tipo de fallo o de vulnerabilidad, y además de esto, que es en lo que quiero incidir hoy, es que utilizamos la tecnología adecuadamente. Esto quiere decir que no solamente los profesionales que nos dedicamos a esto, nuestra labor y nuestra responsabilidad es diseñar sistemas seguros, y para eso estamos trabajando cada día, estamos poniendo muchísimo esfuerzo en elaborar todos los sistemas y todas las herramientas para proteger a la sociedad, pero también es muy importante que los ciudadanos tomemos nuestra responsabilidad y aprendamos a utilizar la tecnología, que aprendamos a configurar adecuadamente los dispositivos para que de esta manera no estén en riesgo nuestros datos ni ningún tipo de elemento que pueda estar utilizando este tipo de dispositivos. Y aquí es donde voy a incidir y luego vamos a ver un poco cuáles son los tips que nos vamos a llevar de esta charla y qué es lo que todos y cada uno de nosotros podemos hacer de una forma muy sencilla para estar protegidos y para colaborar en que todos tengamos una sociedad más segura. Bueno, pues como os decía, ¿no? Para todo esto, para ayudarnos a proteger todos estos sistemas, está la ciberseguridad, que al final lo que trata es de desarrollar una serie de herramientas, de tecnologías para hacer que todos estemos más seguros y más protegidos. Y, como no, sobre todo incidiendo en sistemas que, bueno, siempre es importante, ¿no? Pero cuando estamos hablando de coches conectados, cuando estamos hablando de sistemas críticos, etcétera, pues es algo que se vuelve imprescindible. Y a colación de esto quería desmitificar un poco el término de hacker, ¿no? Que siempre se asocia a la ciberseguridad y que muchas veces es un término mal entendido y no se culpa por ello, ¿no? Porque podemos ver que incluso en los medios de comunicación pues vemos muchas noticias que hablan de los hackers de una forma negativa o como si fueran ellos los que llevan a cabo los ataques, ¿no? Por ejemplo, los descubrimientos de un hacker que accedió a mails privados de Pep Guardiola. O sea, como que el hacker está realizando este ataque. J. Crew dice que un hacker ha accedido a las cuentas de algunos clientes. Un hacker muestra lo fácil que es robar un coche con esta técnica, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, los hackers que están tomando ventaja de esta situación del coronavirus para perpetrar ataques. Entonces, lo que me gustaría dejar claro en esta charla es que es muy importante que distingamos entre los hackers de sombrero blanco y de sombrero negro, ¿vale? También están los de sombrero gris, pero si queréis eso, de momento lo dejamos a un lado. Los hackers que hacen este tipo de cosas que habéis visto en estas noticias son hackers de sombrero negro, que llamamos, ¿vale? En realidad son crackers, son ciberdelincuentes, no son personas que quieran ayudar a protegernos. Son personas que al fin y al cabo lo que hacen es lucrarse, intentar pues sacar un beneficio económico o incluso algunas veces, y antiguamente era un beneficio un poco como de reputación o de estatus o de mostrar conocimientos. A día de hoy pues básicamente es una motivación económica y es muy importante que distingamos este tipo de perfil de lo que es un hacker, tal y como lo entendemos en la comunidad hacker, en la comunidad de ciberseguridad, que es al fin y al cabo una persona que conoce muy bien la tecnología, que la estudia, la intenta ver por todos los lados, intenta explorar todas sus posibilidades, intenta ver si hay alguna forma de entrar, si tiene alguna vulnerabilidad, siempre con el objetivo de ayudar, siempre con el objetivo de proteger, siempre con el objetivo de sacar de parchear esas vulnerabilidades, de sacar remedios o de hacer soluciones que sean más seguras desde el diseño. También, bueno, pues puede haber auditorías que nos ayuden a encontrar cuáles son los fallos y a proponer medidas de protección y de seguridad. Por tanto, por favor, un llamamiento, quiero que estéis atentos cuando volváis a ver la palabra hacker y distingamos muy bien estos dos perfiles, ¿vale? Es algo muy importante y bueno, pues tened en cuenta que un hacker no es un ciberdelincuente, sino todo lo contrario. Es una persona que está aquí para aportar soluciones de ciberseguridad y para ayudarnos a que todos estemos más protegidos.
Bueno, y como os decía, pues creo que estamos realmente en un boom de diferentes tecnologías, ¿no? Desde hablábamos del Machine Learning, del Big Data, del IoT, de la ciberseguridad. Y bueno, creo que al fin y al cabo, pues la convergencia de todo este boom de las tecnologías que estamos sufriendo, bueno, que se está desarrollando y que se está llevando a cabo, pues puede ser muy potente, ¿no? Nos puede llevar a hacer cosas muy potentes, pero esto también involucra una gran responsabilidad por parte de todos y tenemos que saber utilizarlo muy bien. Entonces, bueno, simplemente os quería traer una fórmula muy sencilla porque en ciberseguridad siempre hablamos del riesgo, ¿no? Y entonces el riesgo entendido con una fórmula tan sencilla como puede ser cuál es la probabilidad de que suceda un ataque, un incidente de seguridad, por el impacto que éste pueda tener, ¿no? No es lo mismo que sea un impacto leve que sea un impacto muy fuerte. Entonces, si analizamos esta ecuación muy sencilla, no voy a entrar en números, simplemente una estimación muy a grandes rasgos de cuál sería el riesgo en el ámbito del IoT. Si tenemos en cuenta la gran cantidad de dispositivos que os he dicho que hay conectados a día de hoy y que habrá en el futuro, ya que esto escala de una forma exponencial, vemos que la probabilidad incrementa de una forma bastante alta. Y el impacto, también con todo lo que os he contado, ¿no? Diciendo que todo esto afecta a todos los sectores de la sociedad, incluso a industria, coches conectados, infraestructuras críticas, etcétera, pues el impacto puede llegar a ser muy alto. Por tanto, el riesgo pues puede ser elevado. Y por ello es por lo que son necesarias herramientas de ciberseguridad que nos ayuden a protegernos. Y por eso estamos muchas personas trabajando en esto para asegurarnos de que todo esto sea lo más seguro posible. Y bueno, pues todo esto no son cosas que os cuento porque sí, se han dado algunos casos reales para que lo aterricemos y veamos que esto no son cosas que se oyen por ahí, sino que de verdad se ven, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente esto, si lo veis, es un termómetro digital que nos sirve para medir la temperatura y que, por ejemplo, se podría utilizar para medir la temperatura en una pecera, ¿no? Donde tengamos pues, peces tropicales que tienen que estar en una determinada temperatura y que es algo que parece aparentemente inofensivo. Pero ¿qué pasa si os enseño ahora una imagen de un casino de Las Vegas y os cuento que hace un par de años un casino en Las Vegas fue hackeado? De hecho, una serie de atacantes pudieron entrar a la base de datos de clientes del casino a través de este termómetro digital que tenían conectado en la pecera del casino. Entonces, al final, esto lo que la lección que nos trae es que estamos, esto es una de las máximas de la ciberseguridad, ¿no? Que estamos tan protegidos como el eslabón más débil de la cadena. Es decir, no podemos descuidar ninguno de los ámbitos. En cuanto nos dejemos una puerta abierta, el atacante puede entrar por ahí. Por tanto, es muy importante que apliquemos la ciberseguridad a todo y muchas veces aquello de lo que no prestamos atención, que parece que es lo menos importante, pues en muchos de los casos puede ser la puerta por la que entren los atacantes. Por tanto, es fundamental proteger todas las puertas y bueno, aplicar todas las medidas de seguridad que sean necesarias. Y además, esto nos habla también del Shadow IoT. Quiere decir que lo que no vemos no lo podemos proteger. Por tanto, es muy importante que tengamos visibilidad, que sepamos cuáles son los activos que tenemos, cuáles son los dispositivos que tenemos, que los tengamos identificados para de esta manera luego poder protegerlos. Otro caso del que no puedo dejar de hablar es el de la botnet Mirai, ¿no? Una de las botnets que al fin y al cabo es un malware y que ha sido, pues, yo creo que la botnet más grande que ha habido en el mundo, ¿no? Está especialmente diseñada para dispositivos IoT. En particular afectó, pues, tanto a cámaras IP como routers, etcétera, en los cuales no se había cambiado la contraseña por defecto, ¿vale? Y vamos a ver que esto es algo fundamental, esto es algo importantísimo que quiero recalcar en la charla. Bien, ¿cuál fue la consecuencia de este ataque? Pues que miles y miles de dispositivos fueron comprometidos y se realizó una denegación de servicio a un servidor DNS. Y la consecuencia que tuvo fue que algunos servicios que no utilizamos casi nadie, ¿verdad? Como puede ser PayPal, como puede ser Netflix, como puede ser Spotify o GitHub, etcétera. O sea, todos estos sitios multitudinarios estuvieron caídos durante varias horas por este ataque de denegación de servicio. Quiere decir que estos sitios quedan
deshabilitados, inaccesibles y no se pueden utilizar durante un determinado número de horas. Y bueno, ¿cuáles son las lecciones que aprendemos de aquí? Pues por un lado la complejidad tan grande que nos trae el IoT y además la dispersión geográfica, ¿no? Es algo que tiene una gran globalidad y que en muchos de los casos los dispositivos están dispersos y puede que en algunos casos incluso no muy accesibles. Y otro de los casos de los que quería hablar es la investigación que presentaron un par de investigadores en DEF CON en el año 2015 y con la cual pudieron tomar control remoto del coche del Grand Cherokee. Entonces, en este caso, los investigadores eran capaces de manejar el coche a su voluntad, ¿no? Pues acelerar, frenar, mover el volante, etcétera. Lo cual pues es una vulnerabilidad bastante importante y que lo que nos trae como lecciones es, por una parte, la importancia de la seguridad en la cadena de suministros, ¿no? Y en el IoT vamos a ver que hay muchos elementos y muchos fabricantes para cada uno de ellos, por tanto es complejo mantener la seguridad en toda la cadena de suministro. Y además, otra de las cosas en las que quiero incidir en la charla y es la importancia de los updates. Por favor, la importancia de mantener el software actualizado es algo fundamental también para estar protegidos y es algo que también voy a volver a recalcar en la charla. Bueno, pues cuando vemos la arquitectura de un ecosistema de IoT, vemos que se compone fundamentalmente de tres partes. Tenemos tres piezas. Por un lado tenemos el ecosistema de dispositivos IoT, que puede ser, pues como os digo, ¿no? Desde un smart meter, un coche, un reloj conectado, un dispositivo médico, etcétera. Y que habitualmente está conectado a través de una red de comunicaciones, que es la que transporta estos datos hasta la plataforma de servicio IoT. Por ejemplo, pues un smartwatch que está enviando datos a la plataforma para ver cuántos pasos hemos hecho hoy. O, por ejemplo, el Smart Meter que está enviando datos de telemetría del consumo que hemos hecho durante este mes a la plataforma para que se pueda ver el consumo que hemos hecho en este mes, por ejemplo. Entonces, siempre vais a ver que tenemos estos tres elementos. Y, por supuesto, como os he dicho antes, necesitamos poner seguridad en todos y cada uno de los elementos, de la cadena para estar bien protegidos. Uno de los grandes retos que viene aquí es, como digo, pues dar la seguridad extremo a extremo, es decir, desde el que se fabrica el dispositivo hasta ver que todas las comunicaciones sean seguras, estén cifradas, hasta que la plataforma sea segura, no tenga vulnerabilidades. Necesitamos proteger todos los elementos de la arquitectura IoT. Entonces, cuando nos planteamos poner seguridad en el IoT, vemos, por un lado, que tenemos en mi parte derecha, en la parte de la plataforma, no podemos descuidar la seguridad de estos sistemas, aunque es verdad que bueno, ya tenemos cierto conocimiento, ¿no? Porque es la seguridad que se ha venido estudiando durante bastantes años ya y ahí ya tenemos un expertise, es algo que no se puede dejar de lado ni se puede olvidar. Pero empiezan a aparecer grandes retos y nuevos retos cuando hablamos de los dispositivos IoT. Incluso pues pueden aparecer nuevos protocolos de comunicación. ¿Y por qué un dispositivo IoT es diferente de un ordenador o de una tablet, elementos que estamos más acostumbrados, ¿no?, a proteger? Pues por un lado, lo vamos a ver luego, por ejemplo, porque pueden tener una limitación en recursos y entonces no podamos instalar determinados softwares que nos permiten protegerlos. Pueden estar dispersos, como os decía, en campo y muchas de las veces ni siquiera de fácil acceso. Como os decía, la escala a la que nos enfrentamos es enorme. Por tanto, aparecen retos específicos cuando cambiamos los dispositivos a los que estamos más acostumbrados por dispositivos IoT. Y también hay que mencionar que es necesario crear soluciones específicas para los diferentes dominios en los que se aplica el IoT, porque no es lo mismo pues, proteger un coche conectado que un smart meter, que una central eléctrica, ¿vale? Entonces, o una industria. Entonces necesitamos soluciones que sean específicas y que se adapten a cada una de las casuísticas de los entornos que involucra al IoT. Y precisamente pues vamos a hablar de cuáles son los retos a los que nos tenemos que enfrentar en el IoT.
Como os decía, la primera y fundamental es el tema de la escala. Nos enfrentamos a un número de dispositivos que crece exponencialmente y que nunca antes nos habíamos enfrentado a un problema de estas dimensiones. Por otro lado, la heterogeneidad, ¿no? Como hemos dicho, hay muchísimos escenarios diferentes y no nos vale una solución para todos ellos. Es decir, tenemos que ir adaptándonos a las particularidades que tiene cada uno. Por otro lado, la dispersión, es decir, en muchos de los casos pues podemos tener dispositivos en campo, algunas de las veces pues están distribuidos por el mundo, no podemos ir físicamente a cada uno de ellos, algunos están en lo alto de montañas o en sitios que no son muy accesibles y por tanto pues bueno, no es algo tan fácil de tener controlado. Y además están expuestos a una manipulación física, ¿no? Alguien podría ir ahí y manipular el dispositivo. Por tanto, pues también necesitamos tomar medidas de protección física. Como os comentaba, en muchos de los casos es probable que no tengan una gran cantidad de recursos. Entonces, en dispositivos o sensores muy sencillitos que no tienen una gran cantidad de recursos computacionales, pues tenemos que ver de qué manera se pueden proteger, ya que no podemos instalar un software, por ejemplo, en ese dispositivo. Una de las cosas que también distingue a los dispositivos IoT de otro tipo de dispositivos, como por ejemplo puede ser un teléfono móvil, es su ciclo de vida, ¿no? Hablamos de ciclos de vida largos que pueden rondar entre una media de unos 15 y 20 años y que bueno, pues digamos que tienen una duración mucho más larga y que por tanto debemos asegurarnos de que estén seguros y vigentes durante todo ese tiempo, lo cual requiere pues, por ejemplo, el tema de las actualizaciones, ¿no? Tenemos que ser capaces de realizar actualizaciones en los dispositivos para que estén seguros durante todo ese ciclo de vida. Comparando, por ejemplo, con un móvil, ¿no? Que es un dispositivo que se puede cambiar cada 2, 3, 4, 5 años, pero habitualmente no duran 15 o 20 años, ¿no? Entonces también esto es una de las diferencias. Bueno, el tema de las actualizaciones, pues también lo que comentaba, ¿no? ¿Cómo hacemos para realizar las actualizaciones automáticas en dispositivos que están en remoto? Esto es en sí pues todo un reto. Y uno de los grandes retos y en los que está centrada la charla de hoy es la concienciación, ¿no? Como vamos a ver, es importantísimo que cambiemos las credenciales por defecto de los dispositivos. Como he mencionado antes, uno de los grandes problemas por los que fue exitoso la botnet Mirai es porque no se habían cambiado las contraseñas por defecto. Y es por lo que a día de hoy pues, podéis ver en algunos buscadores, por ejemplo, que se puede acceder a cámaras web, etcétera. Así que, por favor, insistimos en que es imprescindible que cambiéis vuestras contraseñas por defecto. Y bueno, luego pues mencionar el tema de los fabricantes, ¿no? En el que, como he dicho, pues tenemos una cadena de suministro muy larga en la cual interfieren muchísimos fabricantes, ¿no? Desde los fabricantes del propio dispositivo, los fabricantes del chipset, los fabricantes de los módulos de comunicaciones, luego tenemos las telecomunicaciones, donde tiene que haber protocolos seguros, luego tenemos todo el tema de la plataforma. Entonces tenemos que dar una seguridad end-to-end, una seguridad extremo a extremo que nos asegure que todas las piezas están seguras y que todas las interrelaciones entre ellas también lo están. Bueno, pues como sabéis, todo este tema que estamos hablando no pasa desapercibido por las grandes organizaciones que se dedican a esto y que se dedican a la ciberseguridad y bueno, pues están empezando a surgir varias iniciativas desde varias entidades que están empezando a sacar normas y regulación en cuanto al IoT, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, bueno, pues tenemos a la GSMA, la cual está activamente trabajando en este tema. Tenemos la IoT Security Foundation, ENISA, OWASP, CETIA, ETSI, etcétera, ¿no? Un montón de organizaciones que se están encargando de sacar regulaciones, normativas y recomendaciones o guidelines para que todo esto se haga de una forma mucho más segura. Y bueno, pues uno de los ejemplos que podemos citar es la normativa que ha sacado el estado de California y que entró en vigor el 1 de enero de 2020, aunque ya se ha ido trabajando desde 2018 y a lo largo del año pasado, y la cual pues hace una recomendación a los fabricantes para que los dispositivos IoT
pues salgan a la luz con las medidas de seguridad adecuadas y además se obligue a cambiar esta contraseña por defecto en la que tanto insistimos, ¿no? Y bueno, pues vemos que poco a poco, cada vez más, también en Inglaterra ha habido algunas iniciativas y va saliendo regulación que se encarga de regular todo este tipo de aspectos. En concreto voy a hablaros muy por encima de algunas de las 13 recomendaciones de seguridad que tiene la normativa que ha sacado ETSI, ¿no? Y en la cual me voy a centrar sobre todo en las primeras, ¿no? Porque son como las que yo creo que más afectan en términos de usuario. Entonces, de todas las que tenéis aquí, como veis, en primer lugar, no utilizar passwords por defecto, ¿vale? Lo voy a repetir innumerables veces, pero es que de verdad que es una medida súper sencilla que podemos hacer todos, que no nos cuesta nada. Generar una contraseña que sea robusta, ¿vale? También podéis ver cómo se generan contraseñas robustas. Sabéis que tienen que tener una determinada longitud, que tienen que tener mayúsculas, minúsculas, caracteres alfanuméricos, etcétera, signos de puntuación. Entonces, cambiar la contraseña por defecto, ¿vale? Esto no solamente afecta al IoT, lo que pasa es que, bueno, sí que es muy importante que se haga también ahí, pues dado el volumen de dispositivos y el desconocimiento que se tiene a veces de este ámbito, ¿no? Pero esto aplica también, por ejemplo, al router que podamos tener en casa o a muchos otros dispositivos. En segundo lugar, implementar una política para el disclosure de vulnerabilidades. Y la tercera, que es de la que quería hablar también, es mantener el software actualizado. Desde el ámbito de la ciberseguridad nos preocupamos de encontrar, de hacer auditorías, de ver si hay algún tipo de vulnerabilidad en los sistemas que ya están en producción y de dar las recomendaciones y poner las medidas adecuadas para solucionar los problemas que pueda haber y también, por supuesto, de realizar diseños de software seguros desde el diseño, ¿no? Pero es muy importante, ya que los software no son siempre seguros al 100% ni perfectos al 100%, las tecnologías evolucionan, las versiones evolucionan y por tanto es muy importante que vayamos actualizando las versiones del software, ¿vale? Yo sé que a algunas personas algunas veces les da como un poco de pereza actualizar y así, pero es que de verdad que es muy importante porque son las herramientas que tenemos desde la ciberseguridad para haceros llegar versiones de software más seguras, versiones de software en las cuales se han solucionado vulnerabilidades y problemas de seguridad, agujeros de seguridad y por tanto lo que os pedimos como usuarios y que creo que es lo que tenemos que tomar conciencia con esta charla es que instalemos los updates del software, ¿vale? Entonces, bueno, de toda esta matriz de recomendaciones, las que yo quiero que os quedéis con dos en esta charla, ¿vale? Solamente vamos a quedarnos con dos para simplificarlo mucho, pero de verdad que son muy importantes y muy potentes. Son muy sencillas, todos los podemos hacer y de verdad que pueden hacer una diferencia en la seguridad de vuestros dispositivos. En primer lugar, lo que os he dicho, cambiar las contraseñas por defecto, importantísimo. Y en segundo lugar, instalar las actualizaciones de software. Por mí, si os lleváis estos dos tips de esta charla, de verdad que creo que ya habremos hecho un gran avance en materia de concienciación sobre ciberseguridad. Y bueno, pues para que veáis que todo esto no os lo digo porque sí, no os lo digo por decir, os voy a mostrar un experimento que hemos hecho en Telefónica y que lo que hemos hecho ha sido exponer una serie de dispositivos IoT a Internet, ¿no? Hemos expuesto una serie de servicios con unos puertos abiertos y hemos hecho el experimento, por supuesto, en un entorno controlado, de qué es lo que pasa cuando exponemos nuestros dispositivos en Internet, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que hemos utilizado son dispositivos de diferente naturaleza, ¿no? Pues desde cámaras IP, routers de 3G, 4G, hemos utilizado routers industriales, hemos utilizado cámaras IP, dispositivos de eficiencia energética, en fin, pues dispositivos diferentes de diferentes verticales de IoT y hemos hecho el experimento de qué es lo que pasa cuando los exponemos a Internet con contraseñas, por un lado, que sean contraseñas por defecto, o sea que no les hemos cambiado la contraseña, por otro lado con contraseñas débiles y por otro lado con contraseñas robustas, ¿vale? Y este ejercicio os lo quiero traer, este experimento, para que haceros concienciarnos de la importancia de la robustez de las contraseñas y de no utilizar contraseñas por defecto. Entonces, bueno, si queréis os lo enseño porque lo tengo aquí, ¿vale? Esto es un honeypot y aquí estamos viendo en tiempo real, ¿vale? Esto es totalmente real.
el número de ataques que estamos recibiendo en Madrid, que es donde tenemos los dispositivos, desde todo el mundo. Esto es solamente los ataques que estamos recibiendo hoy, en este momento, y aunque hoy sea domingo, los atacantes no paran y los ataques no paran, ¿vale? Entonces, esto es algo que estáis viendo en tiempo real, cómo estamos recibiendo ataques a estos dispositivos. Cuando expusimos los dispositivos a Internet, creo que en los 3 o 4 primeros minutos ya empezábamos a recibir ataques, ¿vale? Ataques desde todo el mundo, de diferente tipología. Por supuesto, pues habrá algunos que son ataques automatizados, pero por otra parte también puede haber ataques manuales, ataques dirigidos y ataques muchísimo más sofisticados, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto por supuesto que no es para meter miedo, ni muchísimo menos, es para que seamos conscientes de los riesgos que hay y que tomemos las medidas de protección, ¿vale? Entonces yo lo que siempre digo es que las tecnologías es pues como cualquier otra cosa, hay que aprender a utilizarlas adecuadamente para obtener sus beneficios, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea, solamente en el día de hoy pues hemos recibido 247 ataques web, 1924 intentos de login en los dispositivos, se han recogido diferentes muestras de malware y bueno, veréis que esto, como es en tiempo real, se va actualizando cada varios segundos y pues podemos ver cuáles son los ataques más utilizados. Aquí estamos viendo el tráfico y los países desde los que viene ahora mismo en tiempo real la mayoría de los ataques, que esto cada vez que lo miramos pues varía, ¿vale? Pero si podemos ver aquí en el top 10 que ahora mismo pues el país que más está atacando es España, ¿vale? Los ataques que están recibiendo nuestros dispositivos ahora mismo vienen en España, de la mayoría de ellos, luego China, luego Estados Unidos. Entonces esto simplemente es para que nos hagamos una idea de qué es lo que sucede cuando exponemos dispositivos a Internet con contraseñas débiles o contraseñas por defecto. En nuestro estudio lo que veíamos es que aquellos que tienen contraseñas robustas pues tardan mucho más tiempo en ser atacados o incluso no se consigue. Y bueno, pues os muestro algunas de las conclusiones que hemos obtenido de nuestro estudio. Y lo que hemos visto es que cuando exponíamos los dispositivos, pues estos quedan accesibles en Internet a los 3 o 4 días aproximadamente. Hay una serie de buscadores especializados en IoT que se pueden utilizar y veíamos que nuestros dispositivos pues efectivamente aparecen expuestos en Internet. Algunos datos que hemos obtenido en los 10 primeros días de este experimento. Pues hemos recogido más de 87.000 eventos. Y hemos visto que los ataques provenían de más de 4.000 IPs diferentes, ¿vale? De las cuales 98 de ellas han atacado todos los días a todos los dispositivos, ¿vale? Es probable que se trate de ataques automatizados, pero bueno, estamos hablando de una gran cantidad de ataques y una gran cantidad de datos en muy poco tiempo. Y en ese momento, pues los países que más estaban atacando eran Estados Unidos, Rusia y Holanda, ¿vale? Para que os hagáis una idea, había pues muchos escaneos de red, muchísimos ataques Mirai, como os he contado antes, de la botnet Mirai, con muchas variantes también, y luego otro tipo de ataques. Y bueno, pues nos hemos encontrado con todo tipo de casuísticas, ¿vale? Hemos visto que había dispositivos que se han infectado con malware. Hay algunos que han pasado incluso a formar parte de la red Tor. Nos han bloqueado la cuenta de algunos dispositivos por los intentos continuados de login. Algunos dispositivos incluso se han caído, ¿vale? Porque a lo mejor no tenían pues la suficiente capacidad para todo el tráfico que estaban recibiendo. Entonces todo esto puede pasar también en vuestros dispositivos. Y todo esto lo traigo aquí, como digo, no para meter miedo, sino para que seamos conscientes de la importancia de cambiar las contraseñas por defecto. De verdad, todo esto hemos visto que en los dispositivos que tienen contraseñas robustas no sucede. Y bueno, pues un poco llegando al final de la charla, concluyo con algunas conclusiones. Como hemos visto, bueno, pues el IoT es una tecnología que tiene muchísimos beneficios, muchísimas ventajas, muchísimas posibilidades, pero tenemos que aprender a utilizarla adecuadamente. Es muy importante que utilicemos los dispositivos de una forma adecuada y tenemos que tomar las medidas de seguridad para estar correctamente protegidos. Desde el ámbito profesional, ya los profesionales que nos dedicamos a esto estamos trabajando, estamos creando herramientas, estamos creando soluciones para aportar seguridad desde el mundo IoT, pero como siempre digo,
esto es un trabajo de todos, ¿no? No es suficiente con que nosotros creemos todas estas herramientas y toda esta tecnología, toda esta ciberseguridad para que todos estemos protegidos, sino que necesitamos también de vuestra colaboración. Necesitamos que los usuarios también toméis la responsabilidad de utilizar las tecnologías adecuadamente y de aprender a utilizarlas. Y para ello se pueden hacer cosas tan sencillas para estar protegidos como cambiar vuestras contraseñas por defecto y mantener vuestros software y vuestros dispositivos actualizados, ¿vale? Con esos 2 tips, de verdad que podemos hacer un aporte enorme a la sociedad y podemos estar muchísimo más protegidos. Y bueno, creo que esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado, que os haya servido de algo, que hayamos aprendido alguna cosita. He intentado hacerlo lo más sencillo posible para que lo entendáis todos un poco más a modo divulgación. Y bueno, pues estoy a vuestra disposición si tenéis algún tipo de pregunta y reiteraros las gracias, dar la enhorabuena a la organización, de verdad que están haciendo un trabajo espectacular. Y bueno, pues nada, simplemente pues eso, ¿no? Mencionar lo bonito y lo emocionante de participar en este tipo de iniciativas benéficas en el que podemos hacer cosas increíbles cuando nos unimos. Se ha realizado un trabajo impresionante y bueno, pues gracias por vuestras donaciones, a ver si conseguimos llegar al objetivo marcado y muchísimas gracias por aportar vuestro granito de arena en esta gran iniciativa. Muchísimas gracias, Carmen. Desde luego que nos quedamos con esos, de todos los consejos, los 2 que has remarcado mucho, el de las contraseñas por defecto y el actualizar el software. También digo yo que mucha gente olvida que si compra, es que, claro, las bombillas que están conectadas, eso cómo se actualiza y ese tipo de dispositivos que son, hay ciertos dispositivos que tenemos esa mentalidad un poco como de usar y tirar, permíteme la expresión, ¿no? Una bombilla, una cosa que esté conectado o algo de eso, pero actualizar ese tipo de cacharros. Efectivamente, sí, pues bueno, esos cacharros, esos dispositivos, pues efectivamente, ¿no? También pueden estar conectados, pueden tener una gran duración, ¿no? Ya no serán elementos de usar y tirar y bueno, pues lo único que eres tomar las medidas adecuadas, ¿no? Y con cosas tan sencillas como las que hemos dicho. En ese caso, pues utilizarán protocolos pues, como puede ser Zigbee o algunos otros que se han creado. Y en el caso de la domótica, pues es algo que está muy en auge. Hay mucha gente incluso o makers que lo hacen ellos en su casa. Y bueno, pues lo único que hay que hacer es saber utilizarlos adecuadamente, ¿no? Por eso digo que creo que el IoT era un tema muy relevante para tratar hoy porque es algo que nos afecta a todos, ¿no? Que todos podemos tener en nuestra casa, en nuestro coche, en nuestra oficina, en los centros, en los bancos a los que vamos. Y bueno, pues que creo que hay que quitarse un poco el miedo, que no es algo tan difícil y que todos podemos, haciendo cosas muy sencillitas, pues estar mucho más protegidos. Nos afecta a todos y más que nos va a afectar. Preguntan que si lo de las passwords, ¿vale? Las contraseñas por defecto, que si solo se podría solucionar concienciando a todos los usuarios o habría alguna otra forma de evitar ese agujero de seguridad. Vale. Bueno, pues como os decía, ¿no? Por ejemplo, la ley esta de California, una de las cosas en las que incide es en que se cambien las contraseñas por defecto, ¿no? Esto se puede hacer pues desde concienciando a los usuarios para que las cambien o incluso se habla algunas veces de los fabricantes, ¿no? De cuál es la responsabilidad de los fabricantes, de si se debe de obligar a los usuarios a cambiar la contraseña la primera vez que se utilice, que veréis que en muchos de los servicios que utilizáis a día de hoy pues ya se obliga a cambiar la contraseña la primera vez que se accede. Entonces, bueno, sí que es verdad que se pueden tomar medidas. Yo creo que desde ambos lados, ¿no? Pues por un lado, desde el lado de los fabricantes, de las personas que fabrican la tecnología y por otro lado, pues también creo que como ciudadanos y como usuarios de la tecnología, pues tenemos que saber una serie de pautas básicas para estar correctamente protegidos. Como has comentado del tema de lo de los routers, que estaban diciendo lo de segmentar la red, ¿no? Lo de segmentar la red de invitados. ¿Será bueno tener los dispositivos IoT en una red diferente a la red de nuestra casa? Y luego, como están comentando, sí, ha comentado lo de la red de invitados y tal. Supongo que remarcar un poco esto. Bueno, efectivamente, una de las medidas en las que estamos trabajando es el tema de la segmentación y la segregación de las redes, ¿no? Obviamente, pues estos son medidas que en niveles bajos de la capa de red pues nos ayudan a estar protegidos, ¿no? Pues con diferentes VLANs, restringiendo el acceso a determinados usuarios, teniendo controlados cuáles son los dispositivos
que tenemos todo el tema de permisos, de autorización, y entonces efectivamente son medidas que se pueden utilizar y que se utilizan, de hecho, pues para segmentar las redes, más cuando estamos hablando de redes que pueden ser muy grandes, que pueden estar muy distribuidas en muchísimos países, en muchos sitios diferentes, y por tanto pues es una medida imprescindible en la que obviamente pues estamos trabajando en soluciones de seguridad que sí, efectivamente utilizan estas herramientas para la protección. Junto dos preguntas porque de la misma persona y encima en una. ¿Cada cuánto cambiar la contraseña? Y que para tener una contraseña que sería, o sea, seria, que sería mejor utilizar un generador de contraseñas. Vale, en cuanto a la frecuencia con la que cambiar la contraseña, pues yo os diría que imprescindible la primera vez, ¿vale? No utilizar las contraseñas por defecto. Y luego, en función un poco del grado de, pues no lo sé, por ejemplo, si es un dispositivo que tiene datos muy relevantes, si estamos hablando de entornos críticos, pues entonces muchísima más frecuencia, ¿vale? Pues por ejemplo, yo tengo un amigo mío que a nivel de usuario, él cambia sus contraseñas cada 3 meses, ¿vale? Pues bueno, pues él tiene esta rutina, ¿no? Y cada 3 meses pues cambia su contraseña, es una buena práctica. Y ya os digo, ¿vale? Yo diferenciaría un poco también, sobre todo en dispositivos en los que podáis tener pues datos muy privados, muy personales, que puedan tener cierta relevancia, pues cambiarlas más a menudo. Y luego, para la generación de contraseñas, pues bueno, efectivamente, podéis contar con generadores de contraseñas. Sabéis que, por ejemplo, también hay varios trucos que se pueden utilizar, ¿no? Varios algoritmos de, por ejemplo, aprenderse una frase, y para cada sitio que utilicemos, sabéis que se recomienda utilizar una contraseña diferente, ¿vale? Entonces, no utilizar, por ejemplo, siempre una misma contraseña para todos nuestros servicios o para todos nuestros dispositivos. Lo que os decía antes de utilizar mayúsculas, minúsculas, números y signos de puntuación. Lo que os decía, ¿no? Las técnicas estas de utilizar una frase e ir cambiando algunas letras en cada uno de los sitios. Por supuesto, no compartir las contraseñas, ¿vale? Esto es algo privado. Entonces, todo eso de poner el POSIT con la contraseña o contársela al amigo, todas esas cosas, pues no son prácticas recomendadas. Y bueno, pues luego también hay otros mecanismos, ¿no? Hablamos de los segundos factores de autenticación, luego puede haber técnicas biométricas, o sea que en cuanto a la autenticación, pues hay varias técnicas, ¿no? Las contraseñas no son las únicas, aunque sí que son las más utilizadas. Entonces, aunque no son las más seguras, las más evolucionadas, por eso insistimos tanto, ¿no? en que tenemos que utilizar contraseñas seguras, porque al final es como la cerradura de la puerta de nuestra casa, ¿no? No la dejamos abierta y no la dejamos para que entre cualquiera. Pues esto es lo mismo, pero trasladado al mundo digital y a la tecnología, ¿no? Entonces tenemos que tomar la misma importancia en estas medidas de protección, ¿no? Porque al fin y al cabo pues estamos protegiendo nuestros datos, nuestra privacidad y cosas que también son muy importantes proteger. Sí, son nuestras llaves digitales que no las protegemos, ¿vale? Directamente. Enlazo dos, bueno, son de dos diferentes personas, pero vienen en lo mismo. Sí, ¿conoces si existe alguna normativa jurídica que obliga a los fabricantes a asegurar sus dispositivos antes de ponerlos a la venta? Y otra persona decía, ¿mejoraría la seguridad del IoT una regulación más exigente a la hora de sacar un producto? Vale, efectivamente, pues esto es uno de los grandes debates que hay en el IoT, ¿no? Un poco dónde recae la responsabilidad, cuál es la responsabilidad de los fabricantes y todo este tipo de cosas. Es cierto que, como os decía, ¿no? Que como hay una gran heterogeneidad de fabricantes y además es que son fabricantes de, en algunos casos, pues cada pieza puede ser de un fabricante diferente. Entonces, es que de verdad que el ecosistema es muy, muy complejo, ¿no? Y cómo hacemos una legislación que aplique a todos ellos, cómo se controla todo esto, o sea, no es un tema sencillo. Pero dados la importancia de este tema, como os decía, sí que se está empezando a sacar diferente regulación y diferentes normativas. Apuntaba a la de California como la más puntera, pero bueno, hay otras normativas, ¿no? De ETSI, en Estados Unidos, en UK están lanzando algunas normativas. Bueno, Estados Unidos ya sabemos que siempre va por delante en este tipo de temas y sí que hay varios organismos que están sacando normativa que puede afectar también a los fabricantes, ¿no?
Y es cierto que sobre todo se están centrando de momento las normativas en lo que más el B2C, es decir, los elementos de consumer que podemos utilizar pues los ciudadanos, no tanto en el B2B, que eso todavía tenemos que ver cómo queda, ¿no? Porque como siempre sucede, la tecnología viene antes que la legislación y que la regulación y la normativa. Pero está llegando, entonces yo estoy convencida de que esto va a ser algo que va a ir madurando, que se va a ir trabajando cada vez más, porque me consta que también todo el mundo legal, los abogados, etcétera, están trabajando también en todo este tipo de temas. Y como os digo, o sea, es algo que nos influye a todos y yo estoy convencida de que va a salir mucha más normativa regulando todos estos aspectos. Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias por tu charla. La gente también está preguntando que si vas a compartir en algún sitio a lo mejor la charla, pero si no, bueno, pues a lo mejor a través de tu Twitter, no lo sé, siempre encuentran información que tú vas compartiendo habitualmente. Y como son las 8 y aquí es la hora en España del aplauso solidario, pues es un poco como desde aquí hacemos ese aplauso solidario, porque como no podemos salir a la ventana que estamos en medio del streaming, pues ese aplauso solidario que se destina siempre pues a todo ese personal sanitario, a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todas las personas que están trabajando en centros hospitalarios, en centros de salud, que están desde celadores, a personas de la limpieza, a enfermeros, médicos, anestesistas, a todo tipo de personas, a personal de la cocina, a todos ellos agradecerle, como a todas las personas que están haciendo que en esta pandemia, bueno, pues que entre todos salgamos de adelante de esto que nos ha tocado vivir, porque es muy necesario reconocer esa labor tan importante que están haciendo. Entonces era simplemente unirnos a esta hora, a las 8 de la tarde, a ese aplauso solidario, antes de hacer ese cambio de la última ponencia de Carmen a los últimos invitados que vamos a tener en esta sala 3, en esta CoronaCon. Y nada, que no se queden solamente en ese aplauso solidario que le damos aquí en España, y sé que en otros países también se unen a las 8 de la tarde pues a toda esta gente. Por eso es tan importante la labor que se ha llevado a cabo con CoronaCon, con este evento, que es para reunir esos fondos a Cruz Roja, que son de verdad muy necesarios, porque en esta situación hay muchísima gente que lo está pasando muy mal, y cada moneda que vaya directamente a Cruz Roja es muy importante, con lo cual se ha superado la barrera de los 36.000 euros hace ya un rato, con lo cual apoyamos a que esas donaciones sigan llegando. Y nada, Carmen, lo dicho, que muchísimas gracias por haber participado aquí en CoronaCon, muy bien tu ponencia, lo ha dejado muy claro y muy sencillo y le ha llegado el mensaje a muchísima gente. Gracias, Carmen.